A continuación, el primer tema de presentación, denominado El fenómeno del Niño, implicaciones y retos de la hidrología frente a los fenómenos extremos y el cambio climático. Dicha presentación estará a cargo del ingeniero Cayo Ramos, profesor principal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con estudios de pre y posgrado en dicha casa de estudios y cuenta con 27 años de experiencia profesional en la especialidad. Damos la bienvenida al ingeniero Cayo Ramos. Muchas gracias. Ingeniero, la presentación será de 1 hora, hasta 1 hora. Faltando 5 minutos le sacaré una tarjeta amarilla y ya, si se pasa la hora, la tarjeta roja. Gracias. Ante todo, quiero agradecer a la familia TIPSA por tomarme en cuenta para esta ponencia, este ciclo de conferencias. Gracias a José María, a Fran y tantos otros amigos y colegas en TIPSA, quienes conozco desde hace mucho tiempo. El tema que yo voy a exponer y compartir con ustedes es un tema realmente desafiante, ¿no? Desde el título creo yo que implicancias y retos de la hidrología frente a fenómenos extremos, fenómeno del Niño y el cambio climático. Voy a presentarles algunos puntos importantes y aspectos relevantes que considero importantes desde mi punto de vista. El contenido estará organizado como generalidades, eventos hidrológicos extremos, esquemas de estudio, el fenómeno del Niño y cambio climático y algunas conclusiones. Tenemos algunos eventos bastante recientes que recordamos mucho. Uno de ellos, por ejemplo, el ciclón, que es una depresión tropical, ¿no es cierto?, en el Pacífico cercano al Perú. Experimentamos a inicios de este año y realmente fue un evento que trajo consigo muchas tormentas bastante intensas en la costa norte del país y en el Ecuador. Un evento que, de acuerdo a lo que se conoce en los registros de tsunami, se ha presentado después de alrededor de 100 años. Una cosa que nos llama la atención, que podría estar dentro de la variabilidad climática, pero seguramente también tiene algún efecto del cambio climático. Otra cosa que también hemos experimentado y hemos visto muy cerca es este valor bastante alto de la temperatura global en el mundo, ¿no? El año 2023, de acuerdo a los registros de NOAA, se está catalogando como el año más caliente, ¿no? Ha llegado a tenerse temperaturas bastante inusuales y bien altas en todo el planeta, especialmente en algunos lugares dentro de tanto continentales como del océano. Entonces tenemos eventos que nos están invitando a pensar que los eventos extremos son cada vez más comunes y nos van a acompañar cada vez más en la práctica y el ejercicio de la ingeniería. Cuando hablamos de eventos hidrológicos extremos, tenemos que recordar que son muchos, ¿no? Entre ellas está inundaciones, que es el más común para nosotros. Está también precipitaciones máximas y también las mínimas. Las temperaturas máximas y mínimas, y estas nos pueden traer olas de calor o olas de frío, aquellas que se presentan mucho en los Andes peruanos, ¿no? O sea, que cuando hay una incursión de aires bastante fríos y tenemos los friajes, ¿no es cierto? También la velocidad de viento máximo, ¿no? Estos vientos bastante altos que hacen que haya bastantes daño en muchos lugares de nuestro país. Los almacenamientos máximos o también los mínimos, ¿no? En este caso, referido, por ejemplo, a embalses o la cantidad de humedad en el suelo, el almacenamiento de capa de nieve o glaciares y otros. No podemos dejar también de lado en estos eventos hidrológicos máximos los niveles de mar, ¿no? Sobre todo los máximos. También los máximos tasas de erosión que se pueden presentar en las cuencas, los transportes de sedimento y deposición de sedimentos propiamente, y también la concentración de ciertos contaminantes que van cambiando la calidad del agua y seguramente muchos otros más. Pero dentro de estos eventos hidrológicos extremos más comunes con los que nosotros estamos lidiando permanentemente son las inundaciones y las sequías. Y estas son eventos hidrológicos que se manifiestan bajo ciertas condiciones meteorológicas o climáticas, ¿no? Que son excepcionalmente muy severas y se presentan causando daños ya sea a la infraestructura, a la sociedad o al sistema ambiental en su conjunto.
Como les comentaba o les decía, sabemos muy bien que las lluvias intensas que traen inundaciones y la ausencia de ellas también, que trae las sequías, son las más frecuentes en el Perú, y en el mundo las más frecuentes son, además de esas dos, los huracanes y las tormentas, ¿no? En ciertos lugares que, por ejemplo, en el hemisferio norte o también en las zonas tropicales por encima del Ecuador, donde se presentan normalmente huracanes. Algunas vistas de lo que se viene experimentando como eventos extremos, sobre todo inundaciones. Tenemos algunas fotografías de Perú, pero también hay de China, en África, en Somalia, por ejemplo, Europa mismo, estas dos de arriba, en India y en Pakistán, ¿no? Entonces, estos eventos no solamente son eventos que se presentan de manera local o regional en nuestro continente, sino es a nivel global. De igual manera, si vemos lo que es la sequía, vamos a darnos cuenta que se presenta también en otras latitudes, Irak, Europa mismo, Perú, ¿no? Tenemos zonas donde hay mucha incidencia de sequía, esto es Perú, y esta foto de la parte inferior izquierda es de California. Sabemos que ha habido una sequía bastante severa, ¿no? En los últimos años, de tal punto que muchos embalses han quedado prácticamente con niveles de almacenamiento muy bajos, ¿no? Bien, entonces, tomando ya uno de estos eventos hidrológicos extremos, que es la lluvia intensa, cuando nosotros estudiamos estas lluvias, normalmente estamos viendo en primera instancia la altura, ¿no es cierto? La cantidad de agua que ha podido precipitar, que es una de la información muy relevante, y las otras informaciones son muy relevantes, son la intensidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tasa la tasa de precipitación sobre un determinado tiempo, que puede ser expresado como milímetros por hora, por ejemplo? ¿Cuánto ha durado la duración? Y la frecuencia, ¿no? El periodo de retorno de estas lluvias intensas. Algunas preguntas que nos hacemos normalmente son, por ejemplo, si estas lluvias intensas, ¿qué duración tienen? Si son cortas o son largas, ¿no? En general, estas lluvias intensas, estas lluvias severas, se presentan de una corta duración, ¿no? Y las lluvias bastante ligeras son las que tienen más bien una duración bastante larga, ¿no? Por otro lado, también normalmente estamos pensando y preguntándonos cuál es la frecuencia, ¿no?, de estos eventos de lluvia. Y para poder responder la frecuencia de esos eventos de lluvia, podemos nosotros hacer referencia a nuestras herramientas de estadística para poder encontrar con qué frecuencia se presentan estas lluvias. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de periodo de retorno de diseño, ¿cierto? Cuando ya hablamos qué periodo de retorno vamos a imponer en una obra de infraestructura, por lo general tomamos en cuenta o miramos a los requerimientos de política regulatoria de las autoridades, o seguimos un criterio económico o de eficiencia económica. Un aspecto importante, además de estos cuatro aspectos de lluvia intensa, es el alcance espacial. El alcance espacial de la precipitación, como podemos ver acá, ¿cierto? Los valores más rojos y azules son donde está concentrado la mayor intensidad de la precipitación o de la lluvia, ¿no? Y nos damos cuenta que por lo general no está abarcando toda la cuenca, ¿no? Y cuando tenemos que hacer el estudio, por lo general tenemos que ver la forma de representar este alcance. Estas lluvias intensas se han clasificado en el Perú de la siguiente forma. El percentil mayor a 99% es extremadamente lluvioso, es la lluvia más severa. El percentil del 95 al 99 es muy lluvioso. El percentil del 90 al 95 es lluvioso. Y del 75 al 90 es moderadamente lluvioso. Una clasificación dada por la Academia de Estados Unidos es a nivel de umbrales, ¿no? Una lluvia ligera es aquella que está alrededor de 2,5 milímetros por hora. Una moderada está entre 2,5 a 8 milímetros por hora, ¿no? Y una pesada o intensa
mayor a 8 milímetros por hora, ¿no? A partir de ese valor de intensidad, entonces ya se considera lluvia severa. Hay enfoques por los cuales nosotros podemos investigar y estudiar estos eventos, sobre todo cuando nosotros observamos el pasado, que es cuando nosotros estamos viendo los patrones temporales y los patrones espaciales que han tenido estos eventos extremos, y cuando vemos el presente estamos viendo el proceso físico o hidrológico que acompaña a este evento. Y si observamos el futuro, vamos a pensar definitivamente en predicciones, ¿no? ¿Cuál sería, no es cierto?, ya sea la ocurrencia o la magnitud de estos eventos en el futuro. Y estos dos enfoques son el modelo hidrológico para poder estudiar o el estudio estadístico, ¿no es cierto? Muchas veces podemos nosotros combinar estos dos enfoques, pero son los que normalmente contamos para hacer estos estudios. El enfoque del modelo hidrológico está compuesto por estos ingresos, ¿no? En principio, la lluvia, ¿no?, la lluvia que acabamos de describir con cierta duración, intensidad, ¿no?, y esa lluvia hay que expresar en un patrón, ¿cierto? ¿Cuál es el patrón de esa lluvia, ¿no? Esta lluvia no va a ser cualquier lluvia, sino es aquella que es la más severa de ese lugar, ¿no?, de esa área, la lluvia más intensa. Y seguramente tendremos en el lugar muchas lluvias extremas, ¿no?, dependiendo de la historia del registro que se cuente, y podrán estar reflejando ciertos patrones como los que se pueden presentar acá, y habría que elegir la más intensa, ¿no es cierto?, la más severa, la lluvia aquella que nos va a dar la peor condición. Y son aquellas que tienen cambios muy bruscos en tiempos muy cortos, ¿cierto? Bien. Después tenemos que también determinar adecuadamente el proceso que se presenta dentro de la cuenca, ¿no? Especialmente las pérdidas, que se llama así entre comillas, y dicen pérdidas porque no van a salir por el cauce al final, ¿no? O sea, no va a ser la avenida, parte de la avenida. Y estas pérdidas son básicamente la cantidad de agua que se está infiltrando en la cuenca, la cantidad de agua que está regresando a la atmósfera como evapotranspiración, y lo que se ha retenido en la vegetación y en unas depresiones de la cuenca, y se llaman intercepciones, ¿no? Entonces, estos son volúmenes de agua que se quedan en la cuenca, ¿no?, ya sea en el follaje de la vegetación, en las depresiones, como infiltración o como evapotranspiración. El resto es lo que sale por los cauces, comienza a escurrir y sale como la escorrentía y hace el hidrograma. Además de esto, hay que considerar también lo que les decía hace un momento, el patrón espacial de estas variables de ingreso. Todo esto, haciendo uso de un modelo hidrológico calibrado, podemos luego encontrar los hidrogramas de avenida, ¿no? Los hidrogramas que al final tendremos un hidrograma de avenida, pero previamente, como se han ido formando hidrogramas en cada subcuenca, estas tienen que ser transitadas y finalmente obtenidas un hidrograma final. Solo algunas cosas adicionales a este enfoque. Hay que conocer bien la cuenca, ¿no?, de cómo es la cuenca, dónde son los puntos de control, cómo es la característica de su impermeabilidad o su capacidad de retener agua, puede ser a través de curvas de número, por ejemplo, el tiempo de concentración, el tiempo de retardo de la cuenca, etcétera. Obviamente, muy importante saber si las condiciones anteriores en la cuenca son secas o están húmedas, ¿cierto? Un aspecto sumamente importante. El patrón de la precipitación. Esta, por ejemplo, corresponde a la costa norte del Perú, en un punto específico de Piura. La construcción de los diagramas de IDF y el dietograma, ¿no es cierto? El dietograma que permite colocar y mostrar cómo ha sido la variación de la intensidad de la lluvia en el tiempo que duró la lluvia. Y esto nos va a arrojar salidas como los que se está presentando aquí, que son hidrogramas
los hidrogramas de avenida, ¿no? Para diferentes cuencas y luego la suma de ellas, que sería el hidrograma total. Bien, y aquí viene una gran pregunta, si esta zona que estamos trabajando tiene influencia del fenómeno del Niño o no, ¿no? Y si tiene influencia del fenómeno del Niño, entonces habría que conocer respecto al fenómeno del Niño, de qué cosa es y cómo influye. El fenómeno del Niño, llamado también ENSO o ENOS, es una oscilación, ¿no es cierto?, caracterizado por una fluctuación del cambio de temperaturas en el océano y especialmente en la parte central del Pacífico, ¿no? En la parte ecuatorial central del Pacífico. ¿No? Aquí se experimenta un cambio de temperatura en la superficie del mar y eso hace que pueda haber con una conexión con la atmósfera ciertas variaciones en este caso, en las precipitaciones, en los vientos alisios y en muchas otras características y variables que originan, ¿no?, las precipitaciones en esta zona. Para poder estudiar y conocer, se está monitoreando en 4 zonas, ¿no?, de esta región. La zona 1, que se llama Niño 1, es en esta parte, y está entre 5 y 10 grados sur, 80 y 90 grados oeste. Niño 2, que sería entre 0 y 5 grados sur, 80 y 90 oeste. Niño 3, que es lo que está pintado de rojo. Niño 4, lo que está pintado de azul. Sin embargo, se ha observado que lo que impacta más en el territorio nacional es lo que pasa en el Niño 1+2, ¿no? Y sería esta parte, ¿no? Y lo que sucede a nivel mundial está más bien referido a Niño 3-4, o sea, en esta zona central. Por esa razón, existe el Niño 3-4, el Niño 1+2, lugares de mucho interés para saber qué está pasando con la temperatura superficial del mar en estas regiones. Bien, en condiciones normales, aquí, esta es la figura superior, condición normal, cuando no tenemos el Niño, hay un proceso de vientos alisios que soplan hacia el occidente y llevan el aire húmedo y por convección aquí se originan tormentas sobre Indonesia y esta zona, ¿no? Y luego tenemos subsidencia en esta zona cercana a nuestras costas y por lo tanto hay aire seco, hay una elevación de aire frío en el océano y por lo tanto esta es una zona seca y no hay lluvia, y esa es la condición normal, ¿no? O neutral. Cuando se presentan las condiciones del Niño, se debilita los vientos alisios y en consecuencia el agua caliente se presenta muy cercano a la costa y se presenta el proceso de convección y se presentan lluvias intensas cerca a la costa y sobre nuestra costa norte del país, ¿no? Y por eso es que tenemos precipitaciones bastante intensas durante los eventos del Niño. El caso inverso, cuando más bien los vientos alisios son excepcionalmente muy fuertes, que sería esta otra figura, se traslada, no se aleja, ¿cierto? Inclusive de Indonesia, este aire húmedo, y entonces también se vuelve extremadamente seco la parte donde nosotros estamos por acá, por el lado de la costa de nuestro territorio, y por tanto, en este caso se estaría presentando la fase inversa, que sería la fase de la Niña, ¿no? Entonces, estos son los procesos que se presentan para poder conocer en caso de el Niño, ¿no? Niño y la Niña. Anteriormente nosotros lo conocíamos como fenómeno del Niño, ¿cierto? Porque se decía que hay una corriente marina que venía, ¿no es cierto?, y aparecía en ciertos periodos del año, especialmente a finales del año, ingresaba por el norte y teníamos aguas calientes por ahí, ¿no es cierto? Era porque los pescadores de nuestra costa norte de Tumbes habían localizado estas corrientes de agua caliente. Y esta idea se tenía identificado desde los primeros estudios dados por Carranza Carrillo en los años allá de 1890 más o menos,
ya en 1926, Murphy ya comienza también a tener algunas intervenciones y recién por los años 60 o posterior a 60 se reconoce que es en realidad un acoplamiento oceano-atmosférico, ¿no? Es un proceso de acoplamiento y ya más adelante, a partir de más o menos 82, ya se conoce como una oscilación sur, ¿sí? Es una oscilación que se presenta. Y más adelante se tienen estudios mucho más detallados, que actualmente se está haciendo estudios de pronóstico incluso del niño, ¿no? Con bastante esfuerzo. El niño puede tener niveles, ¿no? Estos niveles, dado unos índices, puede ser un niño débil, ¿no? Cuando este índice está por debajo de 1. El niño puede ser moderado cuando está tomando este índice, tamaño de 1. Puede ser fuerte si es más de 2 y muy fuerte cuando es más de 3, ¿no? Y en algunos casos puede pasar inclusive el nivel de 4. Lo mismo en la niña, puede ser débil, moderada o fuerte, pero en este caso no se ha llegado en la niña a valores de -4, ¿no? Se ha superado -2, pero no se ha llegado a -3 y claro, y no a -4 en toda la historia registrada. Aquí podemos resaltar un poco el año 83, 98, el 17 y el 23, ¿no es cierto? Tenemos desde el año 83 más o menos a la fecha, más o menos 40 años en los cuales se han presentado 4 niños extremos, ¿no? 4 niños bastante fuertes, lo que nos hace pensar que en estos 40 años, en promedio, cada 10 años se ha presentado un evento bastante fuerte, ¿no? Hace pocos años se ha ido escuchando a la NOAA decir que ha habido un niño y en el Perú decíamos que no era niño o si era niño, ahí había una confusión. A raíz de los eventos del año 98, 97, 98, la NOAA comienza a incorporar, ¿no es cierto?, en sus monitoreos y en sus reportes la ocurrencia del niño y ellos toman el 3.4, el 3,4, esta región para poder hacer el reporte, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan, la región, voy a regresar por un momento, esta región 3,4, ¿no? O sea, el Pacífico Central, ¿no? Y como nosotros, teniendo calentamiento en 1+2, tenemos efectos del niño bastante severos, ¿no? Como pasó el 2017, por ejemplo. Entonces, la autoridad multisectorial o el comité multisectorial del niño elaboró el índice costero, ¿no? Para poder distinguir, ¿no es cierto?, este evento del niño cuando el calentamiento se presenta cercano a las costas nuestras, ¿no? Y la NOAA continúa y sigue haciendo el monitoreo en el 3+4 y reporta a los niños cuando se presenta calentamientos en esa zona. ¿Cómo se ve reflejado esto en la práctica? Por ejemplo, el niño costero del 2017 no ha calentado la parte central del Ecuador, ¿cierto?, del Pacífico ecuatorial. Por lo tanto, para los que están monitoreando esta zona, podría no existir niño, ¿no es cierto? No habría niño, pero para nosotros, aquí en el niño 1+2, sí hay calentamiento y por lo tanto, sí tenemos niño y en consecuencia hubo lluvias extremas, ¿no? Eso se presentó también el año 25, ¿no? Muy parecido, un niño costero. Y el otro niño entonces sería el niño global, ¿no? El niño global que es cuando se calienta todo el Pacífico ecuatorial. Y en este caso, esto sí está, aquí sí la NOAA refleja y saca, ¿no es cierto?, que es un niño. Pero ahora ya tenemos esta gran diferencia que es muy importante, el niño global, cuando se presenta en estas características y la influencia es a nivel global, y el niño costero, cuando las influencias más importantes están en los países cercanos como Perú y Ecuador. Este es el niño 2017, comparado a los otros niños, ¿no? El 83, 98, que fueron globales, y el 2017, que prácticamente era en la costa, ¿no? Y esta zona más bien estaba sin una anomalía importante.
algunos efectos del Niño sobre nuestro territorio, especialmente tenemos lluvias intensas en la costa norte. Este es el año 83, las lluvias han sido localizadas en el norte. El año 98 habían lluvias que incluso llegaron hasta latitudes más bajas, y el 2016-17 que también estaban localizados en la parte, ¿no?, del norte, de la costa norte del país. Y había en todo caso deficiencia de precipitación en ciertas partes. El 83 muy marcado en la zona andina, sobre todo por el Titicaca, y lo mismo pasó también el 16-17, ¿no? Y no se nota, no se refleja esa intensidad de déficit de precipitación en el año 98 en la zona especialmente de la parte andina, aunque sí se tiene un déficit, ¿no?, acá por el Titicaca, por el altiplano. Algunos registros de lo que sucede con el Niño, por ejemplo, en la costa norte, cuando la precipitación normal es de este tamaño, en época de Niño, en este caso 83, hay una magnitud bastante grande, ¿no es cierto?, que puede llegar incluso hasta 200, no veo muy bien de acá, más o menos estos son valores diarios, ¿no? El 98, nuevamente, comparado a niveles normales, nuevamente, cómo puede cambiar la precipitación en estas zonas. Por ejemplo, esta es la estación de Miraflores en Piura. Lo mismo, pero visto de otra forma, tenemos estos valores bastante altos, valores mensuales, precipitación acumulada mensual, que por ejemplo en el mes de enero llegó cerca de 800 o por 500. Entonces aquí podemos ver cómo un fenómeno tiene un impacto bastante fuerte en ciertos lugares del territorio, ¿no? Bien, el efecto del Niño, entonces, en el territorio está básicamente reflejado en anomalías positivas en la costa norte, que hacen que haya lluvias muy extremas, y anomalías más bien negativas, que hacen que haya una baja precipitación en las zonas de los Andes hacia Titicaca, en este caso, hacia el altiplano. Y esto es sumamente importante porque las cuencas de la costa del país, albergan alrededor de 54 ríos importantes que riegan una gran cantidad de cultivos, ¿no? Hay una agricultura bastante extensiva, sobre todo con riego, y además las mayores poblaciones se encuentran localizadas ahí, y también los mayores embalses, ¿no? Por lo tanto, el impacto es bastante fuerte y es necesario estudiarlos. El otro enfoque que les quiero presentar del estudio de eventos extremos es el enfoque estadístico. Y cuando vemos el enfoque estadístico, tenemos que darnos una mirada bastante juiciosa de los registros que hay, ¿no? Sobre todo la longitud de registros. Muchas veces, si los registros son muy cortos, no están reflejando las ocurrencias hidrológicas que está presentado en ese lugar. Por ejemplo, si el año 93 se ha presentado un evento hidrológico muy fuerte y no tengo ese año en mis registros, entonces no lo voy a poder estudiar. Entonces es importante que la longitud del registro sea bastante grande, ¿no?, lo más grande que sea posible, y poder localizar en esa longitud del registro las mayores ocurrencias posibles, ¿no? Los eventos de avenida, las lluvias extremas, como también los eventos de mínima. Hay dos formas de poder tomar estos datos de la serie. El primero es considerando un periodo que puede ser, por ejemplo, un año, y sobre ese periodo de un año tomar los valores máximos, ¿no? Yo puedo tomar los valores máximos de cada año y puedo hacer la serie y estudiar con esa serie. No puede ser que esté tomando o esté dejando de usar alguna información sumamente importante, ¿no? Entonces, para ese caso tenemos las series parciales, ¿no?, que se coloca un umbral y por encima de ese umbral se toma la información que haya quedado, ¿no? Entonces, normalmente en los lugares donde hay fenómenos como el Niño u otros efectos
es posible que se esté dejando de tomar alguna información importante, ¿no? Por ejemplo, si solamente debiera yo tomar valores máximos por año, seguramente tomaré alguno de estos máximos y podría estar incorporando algún valor bastante pequeño porque ese año no hubo una lluvia fuerte, ¿sí? Y podría estar dejando algún valor importante, ¿no? Que se haya presentado en estos periodos con eventos del Niño, por ejemplo. Bien. Otro concepto importante que es necesario reflexionar son los valores atípicos, ¿no? Y estos valores atípicos cada vez nos sorprenden más porque, por lo general, nosotros sabemos que aquellos valores que sobrepasan 3 veces la desviación estándar como máximo, ya pueden ser valores que no representan o no son de la zona, ¿no es cierto? Son valores errados, ¿no? Son valores atípicos o se llama outlier. Pero con los reportes últimos del calentamiento del año 2023 y los eventos extremos, nos estamos dando cuenta que hay eventos registrados que están muy cerca del 4 veces de la desviación estándar. O sea, está más allá de lo que nosotros normalmente decidíamos para valores atípicos o valores tipo outlier, ¿no? Este calentamiento, por ejemplo, del planeta, este calentamiento excepcional de 2023 está muy cerca del 4 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, este concepto de valor atípico necesita también tener un mayor cuidado al momento de aplicar. Otro aspecto sumamente importante es el tema de los cambios en los datos hidrológicos, ¿no? Nosotros sabemos que lo que normalmente usamos para poder hacer nuestros diseños en la ingeniería es estudiar la data histórica y esperar que lo que ha sucedido en el pasado pueda repetirse en el futuro. Pero eso ya no está pasando, ¿no? Puede haber tendencias, ¿no? Que puede ser para un incremento o una disminución. Puede haber también cambios o saltos, o puede haber un cambio de estas dos formas. Puede haber estacionalidad, pseudociclos, agrupaciones u otros. Por tanto, es importante reflexionar y tomar en cuenta que la información ya no es estacionaria, ¿no? Algunas causas de esta no estacionariedad son, por ejemplo, las intervenciones humanas en cuencas, variabilidad climática natural, ¿no? Ya sea por efecto de algunos eventos de baja frecuencia, que como pueden ser el Niño, estas oscilaciones decadales, el PDO y el AMO, por ejemplo, el aumento en los gases de efecto invernadero, que es el cambio climático, que está incrementando la temperatura, la humedad del aire, y hay efectos hidrológicos que aún no son bien estudiados, que son muy inciertos. Esto es, por ejemplo, la oscilación decadal del Pacífico, ¿no? Es parecido al Niño, pero se presenta en décadas, ¿no? O sea, de muchos años. Hay fase caliente y hay fase fría, ¿no? Y lo mismo con la oscilación del Atlántico, ¿no? Y sea multidecadal, ¿no? Más de 10 años, se puede fase fría y fase caliente, ¿no? Entonces, estas oscilaciones de baja frecuencia están también influyendo, afectando en el comportamiento local de la hidrología. Como por ejemplo, en el caso de Nigeria, se puede notar aquí claramente que hay periodos en que la producción hídrica es menor y hay periodos en que es mayor, y así hay unos saltos tanto hacia arriba como hacia abajo. En el caso más cercano, en Perú, esta es la cuenca de Chirapiura, y podemos ver la serie histórica de Chirapiura, y podemos observar que hay periodos de varios años que son de poca producción, y hay periodos de varios años que es de producción bastante importante. Y si hacemos un acercamiento y pasemos una media móvil, nos damos cuenta que en este periodo de más o menos 38-2002, ¿cierto? Aquí hay un periodo en la oscilación del Pacífico, una fase fría y una fase caliente. En la fase fría nos damos cuenta que la producción hídrica ha sido menor y en la fase caliente ha sido mayor, ¿no? Puede ser una relación bastante interesante, ¿no? Sin embargo,
cuando nosotros hacemos el estudio, si solamente tomamos en cuenta los últimos años, vamos a tener una disponibilidad mayor, ¿no? A comparación de si tomamos toda la serie para poder hacer estudios de planificación en esta cuenca. Estos son temas que son sumamente importantes de incorporar en la planificación de nuestras cuencas. Dentro de las estadísticas bastante comunes, nos valemos básicamente para el estudio de las funciones de distribución de probabilidades, la log normal, por ejemplo, el gamma, que es de Pearson, log gamma o log Pearson, el valor extremo general, logística generalizada, Pareto generalizado, kappa y otros, ¿no? Que son los más comunes para poder encontrar las funciones de probabilidad, ¿no? Y aquí algunas ecuaciones, no me voy a detener en esto, solamente es para poder mostrar log normal, Pearson, log Pearson tipo 3, por ejemplo, el valor extremo general, y entonces, aquí sí, algunas consideraciones del periodo de retorno. El periodo de retorno, evidentemente, es el periodo que tomaría la excedencia de un evento en presentarse. Por ejemplo, un evento con 25 años. Se espera que en promedio se pueda presentar una vez cada 25 años, ¿no? O un periodo de retorno de 100 años, o sea, sería un evento mucho mayor que se presentaría una vez cada 100 años. Pero ojo, ahí, este evento no significa que se va a presentar cada 100 años o cada 25 años, ¿no? Ese es un concepto que hay que entender. Se puede presentar una vez en el periodo de 25 años, eso significa que en ese periodo se puede presentar incluso al día siguiente o el año siguiente, ¿no? No tiene que esperar los 25 años para presentarse. Una forma de poder reflejar esto, si por ejemplo tengo 50 años, una lluvia por ejemplo, de 2 años, ¿no? O inundación 2 años, no es que se vaya a presentar cada 2 años, ¿cierto? O tampoco se va a presentar de manera continua los 25 primeros años y me daría también lo mismo, estadísticamente me va a dar lo mismo. Probablemente esté más disperso, ¿no? Probablemente que algunos años serán consecutivos, otros de repente no voy a tener, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de estos eventos extremos no es que van a esperar ese periodo de retorno. Se puede presentar en cualquier momento, pero con esa magnitud en el periodo que uno está planificando. Otro tema sumamente importante es ver, por ejemplo, que las lluvias de un periodo de retorno van a generarnos una avenida del mismo tamaño de periodo de retorno, pero no siempre. Por ejemplo, una lluvia de 25 años me va a generar una avenida de 25 años, es posible, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque si la cuenca estaba seca, entonces la avenida puede ser bastante pequeña. Pero si la cuenca estaba húmeda, ¿no? Si la cuenca estaba húmeda, entonces la avenida puede ser mucho más grande que de 25 años. Puede ser diferente. Entonces, no necesariamente una lluvia de 25 años me va a dar una avenida de 25 años, ¿no? Va a depender de la condición antecedente de la cuenca. Ok. Ahora, dentro de la ya variabilidad y el cambio climático, vamos a ver, o mejor dicho, los factores pueden ser naturales, como la radiación solar, el forzamiento atmosférico, ¿no? Océano atmosférico de gran escala, como ENSO, PDO, grandes erupciones volcánicas, ¿no? Algunas actividades humanas, el calentamiento global por efecto de gases de efecto invernadero, el cambio del uso del suelo, de la tierra, que es un tema bastante álgido en nuestro caso, emisiones de partículas, ¿no es cierto?, de operaciones industriales y la construcción de infraestructura. Aquí, evidentemente, ya esta variabilidad de cambio climático, ¿no? Como ya lo hemos comentado en el caso del Niño, ¿no? Hay fase caliente y fría, pero también hay fenómenos de baja frecuencia, como por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí, como ejemplo, la temperatura superficial del océano en 50, 60 grados norte, 10, 50 grados oeste, está asociado, por ejemplo, al número de huracanes en el Caribe, ¿no? Según este autor. Entonces, hay efectos que van relacionados en variación de
fenómenos de baja frecuencia. Ya, entonces, ¿qué podríamos hablar sobre el cambio climático? Aquí ciertas consideraciones, ¿no? Ya lo mencionó muchos académicos, científicos, que es indudable que el cambio climático tiene participación humana, ¿no? Y tenemos la necesidad, evidentemente, de poder cambiar y parar esto, pero cada vez la cosa se está haciendo más difícil. Los efectos se están viendo en patrones de lluvia, en la intensidad, frecuencia y duración, y en otros aspectos, ¿no? Esta es una gráfica que nos muestra la diferencia de temperatura global anual desde los años preindustriales, pero con información medida, ¿no? Esta es información registrada, ¿no es cierto? 5 informaciones registradas, ¿no? Entonces, y aquí se puede ver un calentamiento, ¿no? Aquí podemos ver un calentamiento. Y, evidentemente, si nosotros vemos los resultados de modelos de circulación global, esto se va a ver más acentuado, pero bien, este es de valores registrados. Lo mismo a nivel espacial, ¿cierto? Lo mismo se puede ver, pero en este caso, cuáles son los lugares que más se calientan y cuáles son los lugares que se calientan menos. Para poder hacer estudios de cambio climático, tenemos que ver las rutas de emisión, ¿no es cierto? Y estas rutas de emisión, dado en el CEMIP 5, por ejemplo, son las rutas, ¿no?, de 8,5, que es el más desfavorable, el 2,6, que es el más optimista, que dice que el año 2020 ya debería estar bajando la emisión, y en este caso, la emisión continúa, ¿no es cierto?, hasta este nivel donde ya se va a hacer más o menos constante, que sería el más pesimista, ¿no? La determinación de estos niveles de emisión de gases de efecto invernadero, que en este caso están dados como forzanza radiactiva, watts, ¿no es cierto?, watts por metro cuadrado de 8,5, 6, etcétera, obedece también a la configuración del nivel socioeconómico de la población, la tecnología y cuál sería el nivel de emisiones, ¿no es cierto? Ahí hay un estudio, ¿no es cierto?, de un grupo bastante grande de científicos que se encuentra en el panel intergubernamental de cambio climático, y ellos establecen ciertas rutas posibles, ¿no? En el CEMIP 6 sucede lo mismo, pero en este caso ya son SSP, ¿no?, del mismo valor 8,5, 6, 5, etcétera, que tienen también la misma tendencia. Es un cambio, en este caso, de unidades para poder presentarlo mejor, y son caminos socioeconómicos compartidos, ¿no? Así se llama cada uno de estos niveles, que también son niveles de 8,5, el más severo, y el de 2,6, el más optimista. Ya viendo a nivel real, ¿no es cierto?, si el 8,5 vimos que era el más, ¿no?, como si el más severo, el más pesimista, pero lo que está sucediendo realmente, estos puntos negros, está pegado a ese valor, ¿no? Entonces, si eso es lo que se haya pronosticado, ¿no?, se haya previsto en el peor de los casos, que la sociedad iría por este camino, es precisamente por donde estamos yendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un compromiso como sociedad para poder cambiar esta ruta, ¿no? Bien. Y con esos niveles de emisión de gases de efecto invernadero y esas rutas, ¿no?, se hacen modelos de circulación global, ¿no? Con esos modelos de circulación global se puede encontrar entonces valores de clima hasta el 2100, hasta finales de siglo, ¿no? Y esos valores de clima hasta finales de siglo están disponibles en la web dentro de CEMIP 5, 6, etcétera, y uno lo puede usar. Pero son valores a nivel global, y cada laboratorio ha hecho su modelo y ha hecho un grillado del globo de tal manera que pueda tener una determinada resolución. Algunos tienen resoluciones de 1 grado, de 2 grados, de 0.5 grados, etcétera. 1 grado es más o menos 100 kilómetros, ¿no? Lo que entonces nos está indicando que tenemos que hacer una proyección de esa información a nuestra localidad, ¿no?, que se llama el Dow Scaling, ¿no? Y ese cambio de escala, hay que seleccionar el escenario, o sea, decir si es 8.5, 2.6, el 6, etcétera, seleccionar los modelos de circulación global y hacer el cambio de escala
ahí se hace una corrección de sesgo y luego se proyecta el valor, pero ya para nuestra zona. O sea, esa corrección de sesgo básicamente es poder encontrar el cambio, el ajuste para los valores medidos, ¿no es cierto?, de nuestra localidad, de nuestra cuenca, de todos los valores que se encuentran en el modelo, pero para el tiempo presente, ¿no? Todos los modelos tienen información de tiempo presente y también información de tiempo futuro. Y la información de tiempo presente se debe ajustar, ¿no es cierto?, a la información local, y lo que se ha desarrollado en esa corrección de sesgo se aplica también a los valores futuros. Y para eso tenemos el Dow Scaling estadístico, CDF Mapping, por ejemplo, ¿no es cierto?, para poder ajustar, o el Dow Scaling corrección paramétrica del bias, ¿no es cierto?, que también son dos técnicas estadísticas bastante usadas para poder encontrar el Dow Scaling. Luego tendremos información que puede reflejarnos como estos valores, por ejemplo, para el Lurín y esto para otras dos cuencas de otras latitudes, y puede darnos cómo va a cambiar en el futuro, ¿no? Y de toda esa gama de cambios, si yo estoy usando, por ejemplo, aquí 21 modelos, podría yo encontrar el percentil 50 y 75% de esos cambios, ¿no? Y esos percentiles de 50 y 75% de cambios me va a orientar a poder ver cuánto sería el cambio esperado o el efecto que yo puedo dar a los eventos hidrológicos extremos. Y podría quedar más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Si aquí tenemos, por ejemplo, la variación de la precipitación, ¿cómo sería con cambio climático? Sería el rojo, ¿no? Y lo mismo para este caso, ¿no? Bien, aquí lo que quiero presentarles es el nivel de incertidumbre que se presenta en todo este proceso. Desde el primer momento en que nosotros elegimos las rutas de concentración, y luego tomamos la información de los modelos de circulación global, en estos dos pasos ya hay un nivel de incertidumbre, ¿no es cierto? Y para tomar nosotros el cambio de escala, o sea, la bajada de escala o el Dow Scaling, aplicamos nuestros procesos ya sea dinámicos o estadísticos y vamos a tener otro nivel de incertidumbre. Con la información de cambio de escala desarrollado, hacemos el modelo hidrológico y con el modelo hidrológico también le aplicaremos un nivel de incertidumbre y posteriormente cuando hacemos el modelo hidráulico también habrá un nivel de incertidumbre, ¿no es cierto? Aquí hay una cascada de incertidumbres que también es importante tomar en cuenta, ¿no?, al momento de poder estar tomando decisiones, ¿no? La toma de decisiones finalmente va a ser un trabajo bastante delicado y desafiante. La incorporación ya del diseño de probabilidades en procesos no estacionarios ha sido estudiado en principio por Salas y Obey-Sequera, que son dos autores de la Universidad de Colorado. Salas es compatriota nuestro, y ellos han visto que si en la distribución de probabilidades hay una probabilidad de excedencia que sería P sub 0, sería, ¿no es cierto?, el valor extremo, ¿no?, que nos estaría de alguna manera reflejando el riesgo, y hay que diseñar para ese valor. Pero este valor, con el tiempo, si hay cambio climático o hay algún evento que esté haciendo que los datos sean no estacionarios, van a ir cambiando, ¿no? Entonces, P sub 0 cambiará a P sub 1, 2, 3 hasta P sub T. Entonces, aquí lo que nos están invitando es a pensar que en cada periodo va a haber un cambio y en consecuencia esta probabilidad de excedencia va a ir incrementándose y el riesgo se va a incrementar también. Lo que nos estaría entonces invitando a pensar en que si el riesgo se incrementa, si yo estoy diseñando un muro de contención o de defensa, ese muro tiene que ir también incrementándose a periodo tras periodo, ¿no es cierto? Lo cual es una cosa que todavía desde el punto de vista práctico no se está aplicando, pero dentro de la academia ya se tiene toda la ciencia para poder encontrar cuál sería, en este caso, la probabilidad de excedencia y el riesgo con cambio climático o con datos no estacionarios. O sea, ya se tiene todos los ecuacionamientos que nos permiten calcular y poder tomar decisiones, ¿no? Bien. Entonces, hay algunas nuevas opciones ya en el campo de la toma de decisiones. Entonces sería
A lo mejor predecir no es lo más importante, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Gracias. Ya me queda poco, ¿no? Creo que. Entonces, si nosotros siempre hemos estado pensando que lo que pasó en la historia se va a presentar en el futuro, estaríamos dentro del círculo verde, pero probablemente tenga un rango mucho mayor de ocurrencias, estaríamos dentro de lo posible y podríamos trabajar a lo mejor dentro de lo plausible, ¿no? Y para eso habría que tomar alguna forma de planificación diferente, porque normalmente nuestra planificación es de arriba hacia abajo, desde los tomadores de decisiones que reconocen el problema, hacen el análisis técnico, ven la vulnerabilidad, etcétera, y dan la solución. Y luego se comunica a los usuarios. La nueva forma podría ser más interesante si se parte de los interesados y los usuarios, se hace un análisis compartido, con visión compartida con ellos, usando modelos colaborativos, se desarrolla la necesidad o el problema con múltiples soluciones y se hace un análisis de vulnerabilidad climática y luego el tomador de decisiones podría usar todo lo que se ha desarrollado, ¿no? Una forma diferente de tomar decisiones. Y dentro de esta forma de poder pensar de manera diferente están las herramientas estas herramientas RDM que son decisiones robustas, ¿no? Y hay todo un proceso que debe seguirse para tomar estas decisiones y también existe formas de hacer el análisis y en este caso el análisis es a la vulnerabilidad del sistema, ¿no? Donde ya no se concentra en la predicción del evento, sino se concentra en la vulnerabilidad del sistema. Aquí, por ejemplo, en una planificación tradicional, si nosotros conocemos la situación actual, nos proyectamos al 2040, al que fuere, y hacemos un diseño en forma lineal. A diferencia de si nosotros evaluamos todas las posibilidades que puedan ocurrir, ¿no es cierto? Todas las posibles variaciones. Aquí puede estar cambio climático, puede estar información paleoclimática, etcétera, y se puede hacer un análisis de la vulnerabilidad para toda la gama de ocurrencias. Bien, ya para concluir, solamente algunas conclusiones que sobre la exposición. Los eventos hidrológicos extremos pueden ser enfocados, como les había mencionado, de dos formas, ya sea de modelos hidrológicos o de modo estadístico. El objetivo normalmente o principalmente es predecir una posible magnitud de la avenida con un periodo de retorno o estimar la frecuencia de la ocurrencia de avenidas, ¿no es cierto?, con cierta magnitud. La identificación del Niño o el ENSO y sus relaciones hidrológicas son sumamente importantes para la toma de decisiones, ¿no? Especialmente si queremos mitigar los impactos, ya sea de las avenidas o las sequías. Bueno, y es notorio también la necesidad de incorporar el análisis de datos no estacionarios, ¿no?, en el análisis de riesgo debido a efectos de cambio climático y otros. Y además se van desarrollando nuevas visiones en el tratamiento de eventos extremos y la toma de decisiones, ¿no? Muchas gracias.